Buenas tardes, nosotros somos del grupo 3621 y vamos a presentar lo que es nuestro compilador de C Sharp. El equipo se encuentra formado por González Hernández Jesús Daniel y su servidor Cuya Ramírez Manuel. Bueno, para poder tener un mejor concepto de qué es lo que estamos haciendo, lo primero que tenemos que saber es los conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es un compilador? Bueno, un compilador es un software que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel, por ejemplo C o C++, entre otros, en un lenguaje de máquina. Un compilador generalmente genera el lenguaje ensamblador primero y luego traduce el lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Ok, ahora definiremos lo que es un analizador sintáctico. Es un programa informático que analiza una cadena de símbolos según las reglas de una gramática formal. Usualmente hace uso de un compilador, en cuyo caso transforma una entrada en un árbol sintáctico de derivación. ¿Qué es un analizador léxico? Bueno, el analizador léxico se encarga de buscar los componentes léxicos o palabras que componen el programa fuente, según ya sea las reglas o patrones. La entrada del analizador léxico podemos definirla como una secuencia de caracteres, por ejemplo, una variable o palabras reservadas. Ok, vamos a definir lo que es un token, ya que es una parte fundamental en este proyecto. Un token es un texto del programa de código fuente que el compilador no divide en elementos de componente, o en otras palabras, es la secuencia máxima de caracteres consecutivos que no son delimitadores. Por ejemplo, si la bandera es true, los caracteres delimitadores son considerados ellos mismos a ser tokens. ¿Qué es JFlex? JFlex y CUP son herramientas que reaccionan a una entrada de datos con una estructura y un lenguaje predeterminado, el cual se le da a conocer previamente para poder trabajar con los datos de entrada. Ok, ahora definiremos nuestro lenguaje de programación. C Sharp es un lenguaje de programación moderno, basado en objetos y con seguridad de tipos. Permite a los desarrolladores crear muchos tipos de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en .NET. C Sharp tiene sus raíces en la familia del lenguaje C y a los programadores de C++, Java y JavaScript. Muy bien, ahora haremos lo que es la presentación de nuestro proyecto. En primero tenemos lo que son las librerías. Para este proyecto utilizamos únicamente 4 librerías, un JFlex, un JavaCube, un JavaCube Runtime y otro JFlex 1.6.1. Bueno, ahora tenemos las clases que creamos. Como podemos ver, tenemos dos paquetes. En el primer paquete contiene generadores y en el segundo paquete contiene proyecto final. En generadores serán unos ejecutables que nos ayudarán a la generación de nuestro código y en proyecto final pues tenemos todo lo esencial para que nuestro programa pueda funcionar de manera correcta. Ok, dentro de nuestros generadores, como lo mencionaba mi compañero, tenemos dos, lo que es el generador del analizador léxico y el generador del analizador sintáctico, los cuales son .bat, esto para poder traer la dirección que se genere desde nuestro ordenador. Muy bien, esto fue como tal la presentación teórica. Ahora pasaremos a lo que es la presentación de nuestro programa. Bueno, lo primero que podemos ver es nuestro main del proyecto. Lo que se realizará en este main es hacer el lexer.java, el cual nos ayudará a leer la estructura de nuestro código, o bueno, más bien para crear las palabras reservadas, variables, entre otras cosas. Aquí lo que definimos es la ruta de este mismo. Ok, después siguen dos clases que van prácticamente de la mano. Lo que es el Lexer.flex, que es donde nosotros creamos y desarrollamos todo el código para declarar nuestras palabras reservadas como class, main, else, if, etcétera.
Por otra parte, tenemos lo que son nuestro tipo de variables, donde introducimos los int, los char, los long, los float. Y por último, tenemos todo lo que son nuestros operadores, que van desde operadores aritméticos como el igual, más, menos, por, dividir, hasta operadores lógicos como mayor que, menor que, igual que, además de otros tipos de operadores como lo es el paréntesis, el corchete, punto y coma, punto, etcétera. El Excel.java pues va prácticamente de la mano porque aquí se crea mediante una sentencia case, se van declarando todas las palabras que nosotros utilizamos, es decir, cómo declaramos una variable, cómo declaramos el signo de más, el signo de menos, etcétera. Bueno, para que este Lexer.java funcione de una manera correcta, tenemos que declarar las variables, porque si no las declaramos es como si no existieran. Esto lo vamos a hacer a través de una clase, la cual llamaremos tokens. Como podemos ver, aquí incluimos pues todos los tokens que podría ser igual, una suma, una resta, una multiplicación, división, las palabras del main, el using, type, entre otras cosas. Ok, dentro de nuestra clase de analizador léxico, creamos como tal un código que nos ayudará a definir lo que son nuestras operaciones que van dentro del analizador léxico, ya que en el compilador, en la parte de analizador léxico, se va a declarar como tal este tipo de variables. Bueno, ahora tenemos el analizador sintáctico.q. En este lo que crearemos será la realización de operaciones, como por ejemplo una suma, una resta, una división, una multiplicación. Y también tendremos el error, en el cual pues básicamente te marcará los errores sintácticos. Por ejemplo, en la otra clase de terror. Por ejemplo, en esta clase aquí estamos declarando que, por ejemplo, nos va a marcar el error del lexema, el número de la línea, la columna, el tipo y la descripción del error. Después creamos lo que son nuestras clases de punto .bat. Creamos dos, una para analizador léxico y una para analizador sintáctico, donde le damos como tal la dirección de donde se encuentra nuestro proyecto. Esto es prácticamente lo mismo en ambas, únicamente cambia la declaración final. Aquí es el léxico.jflex y aquí es el sintáctico.cup. Bueno, cuando hagamos la ejecución de los .bat, lo que se generará pues será en este caso el código de este tipo de analizadores. Por ejemplo, aquí estamos viendo el código del analizador léxico y este sería el código del analizador sintáctico, el cual fue generado a través de los .bat. Bueno, pues de estos, los símbolos se llevan de la mano con los .bat, los genera este mismo. Y son como símbolos que van a hacer representación para hacer una división, un número, para identificar un número, un menos, un error o entre otras cosas. Por último, tenemos lo que es nuestra clase de interfaz. En ella, en primera instancia, tenemos lo que son todas las librerías que utilizamos. Cada librería nos ayudó tanto para el diseño de nuestra interfaz como para la realización de cada línea de código. Tenemos el file writer, el file. Cabe mencionar que cada una de estas librerías fue vista dentro de las sesiones de clase. Bueno, lo primero que tenemos es el botón número 1, que este básicamente es el que hará el análisis sintáctico de nuestro programa.
Por ejemplo, si tenemos que el código ha sido creado correctamente, nos saldrá como tenemos ahí en el tree, dirá análisis realizado correctamente. Y en caso de que tenga un error, nos saldrá error de sintaxis, por ejemplo. El segundo botón es donde mandaremos a llamar al analizador léxico. Por ejemplo, tenemos que en nuestro primer switch ponemos el resultado, no sé, digamos que escribimos una palabra reservada, no sé, podría ser line y le ponemos line y entonces nos imprimirá el texto que dice es una más el token que sería palabra reservada. Line es una palabra reservada. Y así con los siguientes, lo que tenemos también, por ejemplo, números, no sé, un más nos dirá es un más. El signo de división también es una división y así. Ok, para ejecutar como tal nuestra interfaz podemos hacerlo desde aquí con un clic derecho y en Run File y nos arrojará nuestra interfaz. O bien podemos irnos directamente a lo que es la carpeta de nuestro proyecto. Nos introducimos al dist y mediante un punto jar se ejecuta la aplicación y se ejecuta inmediatamente nuestra interfaz. Dicha interfaz tiene al principio el nombre de la institución, el título de lo que hace el programa y se divide en tres secciones. La parte donde podemos ingresar un código manualmente o la parte donde podemos insertarlo desde nuestro proyecto final. Insertamos nuestro texto con el código, lo abrimos y nos arroja el código. Este código pues hace la función de un hola mundo, que es lo más básico. Analizamos nuestro código y nos especifica cuándo es una palabra reservada, cuándo es un identificador, cuándo es un token. Y dentro de nuestro analizador sintáctico, lo único que nos dirá es que fue realizado correctamente. Ahora cada botón pues tiene una función, analizar y limpiar. Si nosotros queremos hacer lo que es una suma simple, nuestro analizador sintáctico no nada más nos dirá que está analizado correctamente, sino que hace la suma, pero también hace sumas más complejas o incluso multiplicaciones. Pues Eso es por parte. para poder generar un error, lo único que tendremos que hacer pues, es escribir palabras que no existan en nuestro compilador, por ejemplo, no sé, perro, cosas así muy aleatorias, no sé, escribir, no sé, enter, le puedes dar enter y escribir más cosas y no va a agarrar. Y bueno, eso es como lo mencionaba por parte de nuestra interfaz. Únicamente como último punto, mostraremos lo que como tal, cómo se ejecutan nuestros analizadores dentro de el system. Aquí pues no marca absolutamente ningún error ni ninguna advertencia. Eso quiere decir pues que se ejecutaron correctamente desde nuestro ordenador, nuestra dirección. Y bueno, pues eso sería básicamente todo por nuestra parte.